Buenos días amigos y amigas de Todo Hacen. ¿Qué tal? Bienvenidos a este estupendo viernes. Estaba descansando un poquito, como ya habéis visto, y ahora veréis por qué. Bien, en esta nueva línea de vídeos, en esta nueva temporada, vamos a ver paso a paso y de forma muy específica, teniendo en cuenta todos los vídeos que hemos hecho atrás, que hemos visto atrás, que iban dando pistas sobre cuáles son los principales enemigos que nos podemos encontrar, que siempre son interiores. Vamos a ver cómo crear nuestra propia realidad paso a paso, para lo cual vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Es posible controlar las circunstancias que nos rodean? No. Y además no es bueno hacerlo, ya veremos por qué. ¿Podemos ser el centro de nuestra realidad? Sí. ¿Pero de qué manera? ¿Desde dentro o desde fuera? ¿Nos vamos a pelear con todo lo que hay fuera? ¿Vamos a estar siempre berreando? Vamos a ver que lo de fuera es muy difícil moverlo una vez, digamos, se ha creado la circunstancia. Ahora, ¿podemos controlar nuestras actitudes? Sí. ¿Nuestros pensamientos? Sí. ¿Nuestras motivaciones? También. Siempre es un trabajo interior, es mucho más sencillo, es mucho más fácil de ver y vamos a ver que el cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra emoción influye directamente en lo que nos vamos encontrando. Porque nos vamos a fijar más en unas cosas que en otras, porque vamos a darle más peso a unas cosas que otras dependiendo de lo que queramos conseguir. Así que vamos a aprender en definitiva cómo poner las circunstancias a nuestro favor una vez creadas. Las que ya están en marcha, como nos pilla aquí un poquito aprendiéndolo ahora, pues las pondremos a nuestro favor. Y las que creemos a partir de ahora van a estar mucho mejor dirigidas. Bien, el primer paso que tenemos que dar para esto sin ninguna duda es el control y conservación de la energía. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que llegamos normalmente, los que tenemos mucha actividad, niños o trabajos o lo que sea, tenemos un gran gasto de energía. Normalmente llegamos al final del día con la lengua afuera. Y está bien, nos sentimos orgullosos del trabajo bien hecho, está claro, pero ¿y si pudiéramos hacerlo además conservando gran parte de esa energía? Para eso solamente hay que emplearla bien. Y para emplear bien esa energía hay una serie de trucos que podemos imprimir todos los días, en todos los momentos, que no hace falta tener 2 horas al día para una meditación, que si la tienes maravilloso, porque es una forma de recoger toda esa energía, centrarla, etcétera. Pero si no tenemos tiempo de ponernos a meditar, si no tenemos un espacio, un tiempo, si no tenemos la capacidad o la posibilidad de hacer esas cosas, ¿cómo lo hacemos? ¿Está destinado solo a una pequeña parte de la gente que tiene ese tiempo? No, lo podemos hacer todos en todo momento. Tirándonos de un paracaídas en un avión, podríamos hacerlo perfectamente. Y vamos a explicar en dos cómodos pasos el principio de conservación de esta energía que vamos a aplicar. Yo lo voy a explicar en un par de ejemplos, pero luego además vamos a contar con otras personas que nos van a dar otros puntos de vista sobre cómo mover esa energía, cómo controlarla, cómo conservarla y cómo canalizarla bien. El problema con el que nos encontramos cuando no tenemos energía es que sin energía no podemos tomar decisiones correctas, no podemos ver cuándo hay que actuar, no podemos ver cuándo hay que esperar y no podemos discernir cuándo hay que hacer una de las dos cosas. Eso es imprescindible, porque cuando tenemos bajita la energía, la mente nos domina, el cuerpo nos hace estar hechos polvo y normalmente tomamos decisiones rápidas sin pensarlas mucho porque estamos agotados, estamos cansados. Entonces, para poder tomar decisiones, para poder ver el amplio de las circunstancias y decidir globalmente y no solamente en pequeñas áreas, necesitamos tener esa energía disponible. Para tener esa energía disponible vamos a darle la vuelta a un montón de circunstancias que en principio parecen desfavorables, pero que si las ves desde el ángulo correcto y con la energía adecuada, resulta que se han puesto ahí a favor de tu resultado, a favor de tu deseo y no en contra como la mayor parte de las veces nos parece. ¿No? El típico, jolín, con todo lo que tengo y ahora encima me viene esto. Resulta que ese esto, si lo ves bien, si lo ves globalmente y con energía, es un paso necesario que hay que dar para la consecución de eso que tú querías. Pero para eso de verdad no basta con que yo lo cuente, no basta con que lo leamos, no basta con que lo escuchemos. Necesitamos experimentarlo y necesitamos poder verlo. Y para eso, como digo, me voy a poner muy pesado con el tema, necesitamos hacer un buen uso de esa energía. Vamos a ver, como digo, un par de trucos para hacerlo bien, para hacerlo de forma sencilla, de forma interior, que no dependa de nada afuera. Y con un poquito de práctica, además es que es algo que se ve resultados enseguida, con un poquito de práctica aprenderemos a hacer esto de una forma automática. Bien, y en este primer vídeo voy a hablar yo de la parte de nosotros que más energía gasta sin ninguna duda, y es la mente. Voy a poneros un pequeño vídeo explicativo sobre, a nivel físico, cuánta energía consume el cerebro.
Bueno, en tu caso, con el melón que tienes, échale 2 kilitos. Bueno, eso vosotros, que os concentráis lo justo para no haceros pis encima. Ya te digo, 15 donuts al día me trapiño yo. No es necesaria la glucosa. Siempre puedes coger energía del centro universal del lago. Pues esto debe ser lo que me pasa a mí, que me falta la carencia de... ¿Pimienta era? Vaya, parece que se me han colado los bichos en el vídeo. Bueno, muy bien, hemos visto que el cerebro efectivamente consume muchísima energía. Cuando un cerebro está, digamos, en reposo, consume una cantidad bastante elevada de energía, pero cuando estamos en pleno proceso de pensamiento, que ya sea creativo o ya sea simplemente de comernos la olla en bucle con una historia, el cerebro consume enormes cantidades de energía. Yo en mi proceso anterior he tenido días de agotamiento extremo en el cual era incapaz de tomar una decisión y las decisiones que se agolpaban en mi cabeza no eran ni para considerarlas. Y ahí me di cuenta de la necesidad de el descanso, que es la primera herramienta de la que vamos a hablar. Cuando hablamos de descanso, normalmente pensamos en tumbarnos a la Bartola. Sin embargo, no siempre eso es descansar o no para todo el mundo. En el caso de las personas que trabajan mucho, que les gusta muchísimo la actividad, que de hecho se agobian cuando no tienen un nivel de actividad alto, el descanso es efectivamente tumbarse, dormir y no hacer nada. Es muy difícil para esas personas. Sin embargo, para otras personas como yo, que soy un vago, tumbarnos es lo último que debemos hacer si lo que queremos es descansar. En nuestro caso, las personas que tenemos una sobreactividad mental, al margen de cómo se mueva el cuerpo, lo que necesitamos es mover el cuerpo. En el momento en que necesitamos descansar, nuestro descanso es fregar los platos, barrer el suelo, salir a correr, darse una vuelta, cualquier cosa menos tumbarse. La cuestión es, ¿para qué descansamos? Normalmente descansamos después de jornadas agotadoras, ya sean diarias o semanales. Sin embargo, lo estamos haciendo mal. No debemos descansar de lo que ya hemos hecho, sino que debemos descansar para lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si descansamos de lo que hemos hecho significa que no cogimos fuerzas al principio. Ahora, vamos a empezar a descansar no en función de lo que hemos hecho, sino en función de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si descansamos y empezamos lo que vamos a hacer bien de energía, veremos lo que tenemos que ver, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y lo haremos todo de una forma mucho más clara, mucho más precisa y con una dirección muy concreta. Bien, primer truco. El primer truco para poder descansar es parar la mente. ¿Cómo paramos la mente? Porque es la némesis de todos nosotros. No es nada fácil, o eso parece. Sin embargo, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Mirad, imaginaos que tenemos un problema en el cual tenemos que pensar, ¿de acuerdo? Un problema se plantea, una circunstancia se plantea y entonces nosotros cogemos y empezamos a pensar en ella, en cómo solucionarla, cómo darle una vía de solución. Cuando hayamos pensado en todo lo que tenemos que pensar para poder darle una vía de solución, tanto si se nos ha ocurrido todo lo que tenemos que hacer como si no, vamos a utilizar una herramienta muy sencilla de usar y es la siguiente. Cuando tú notes que vuelves a retomar el pensamiento desde el principio una vez finalizado, es cuando justo la mente entra en bucle y es ahí cuando el consumo de energía es inmenso y además es improductivo. Porque en ese momento con los datos que tienes no vas a aportar nada más a ese problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando hayamos pensado todo lo que tenemos que pensar, aunque nos falten cosas, si ya no tenemos más datos, bueno, yo con los datos que tengo, esto es lo que puedo aportar al pensamiento. Cuando tú notes que entras en bucle, que vuelves a retomar el pensamiento desde el principio, entonces tienes que coger ese pensamiento y pasarlo a un segundo plano. ¿Cómo lo pasamos a un segundo plano? Nos lo va a explicar nuestra voz en off.
El pasar los pensamientos a un segundo plano es la mejor herramienta que puedes usar, dado que en segundo plano la mente no pone objeciones, en segundo plano no hay miedos y en segundo plano la mente se vuelve absolutamente resolutiva. ¿Cuántas veces os ha pasado que no os acordabais del nombre de un actor o de una película? Habéis dejado de pensar en ello y un ratito después teníais la respuesta que ha florecido en vuestra mente como si de una flor se tratara. Efectivamente, la mente en segundo plano trabaja muy bien, no tiene obstáculos. Entonces, cuando tengáis un problema y os falten datos, pasadlo a segundo plano. Ocupad vuestro cuerpo en otra cosa, desviad vuestra atención principal a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, dejad que la mente trabaje en segundo plano y os traerá la respuesta y además os traerá otras preguntas que no sabíais que teníais que haceros para seguir aportando datos al problema. En cualquier caso, el consumo de energía es el mínimo necesario y la efectividad se multiplica por 1.000.000. Así es, compañeros y compañeras, amigos y amigas de Todo Zen. En esta primera herramienta que os damos, os aconsejo que la practiquéis. Cuesta, porque la mente siempre quiere agarrar el problema y ser ella la protagonista y darle vueltas y vueltas y vueltas en primer plano. Sin embargo, el agotamiento es absoluto y al final no conseguimos nada. No quiero hacer este vídeo más largo, así que os recomiendo que pongáis en práctica esto que hemos dicho, que hagáis caso a la voz en off, que sabe mucho más que yo, y empecéis a practicar esta historia. Una vez la tengáis un poquito practicada, vais a flipar del subidón de energía que da y vais a alucinar de las conclusiones impresionantemente lúcidas que surgen de una práctica así de sencilla. En fin, espero que aprovechéis muchísimo el fin de semana. No olvidéis compartir si os ha resultado útil, suscribiros al canal, darle a la campanita, porque es la campanita la que os avisa de las actualizaciones. Podéis escribir al correo electrónico, podéis meteros en el grupo de Facebook y podéis entrar, por supuesto, en YouTube a ver el resto de vídeos, a ver qué os parecen. Dejad en los comentarios cualquier cosa que queráis decir en el sentido de hacer sugerencias, de preguntas a dudas, lo que vosotros queráis. Así que de nuevo os deseo un fin de semana y no olvidéis seguir la rana.